Padre, yo una vez más me humillo delante de ti. Espíritu Santo, aquí estoy en tu presencia. Estamos aquí reunidos, Señor. Estamos deseosos, estamos necesitados de ti, Señor. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Sin ti este culto no puede funcionar. Sin ti este culto no puede empezar, Señor. Te damos la bienvenida a este lugar. Toma el control. Espíritu Santo, toma el control de este culto, Señor. Padre, yo pido, Señor, que tu palabra, Padre, úsame, Señor. Usa mis labios, usa mi garganta para predicar tu palabra, Señor. Señor, que de mi boca salga tu palabra. La palabra que sana, que liberta. La palabra que trae bendición, que rompe cadenas, Señor. Señor, di la palabra, Señor. Dile, Padre, di la palabra a mi vida. Di la palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia amada, sean más que bendecidos. Buenas noches. Primeramente con todo, bienvenido al culto de enseñanza. Hoy es un culto de enseñanza bíblica. Y bueno, yo oro que en esta noche el Espíritu de Dios le pueda hablar a cada uno de ustedes. Amén. Segunda de Corintios 9:6. Un verso que ya lo hemos leído muchas veces, pero hoy el Espíritu Santo me dio esta palabra para esta noche. Ok, vamos a leerlo. Dice, por esto, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, el que es generoso, dice generosamente, también segará. Verso 7. Cada uno de, escúcheme, mire lo que dice la palabra de Dios. Cada uno de, como propuso en su corazón. Este verso le quita la manipulación a todos, a cualquier predicador que quiere manipular, porque el verso dice, cada uno de, como propuso en su corazón. O sea, como Dios ha puesto en tu corazón la forma como tú vas a dar. No con tristeza. Y añade, el verso añade, porque el verso continúa y dice, no con tristeza. En otras palabras, lo que tú le des a Dios, cualquier cosa que tú le vas a dar a Dios, Dios no lo quiere recibir nada con tristeza. Dios lo quiere con amor, Dios lo quiere con alegría, Dios lo quiere con gozo. Dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza. O sea, usted no puede ofrecerle a Dios nada con tristeza. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Y dice, tampoco por necesidad, ni por necesidad. O sea, usted no debe hacer esto, usted no debe darle nada a Dios porque usted necesita o una necesidad. No, usted lo da, dice, porque Dios ama, dice, al dador alegre. En la versión la TLA, pero desde el verso 6, por favor. Dice, acuérdense de el que da poco, dice, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Verso 7 dice, cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. Hay un punto y dice, no tenemos que dar con tristeza, tampoco por obligación, no es una obligación darlo. Dios ama, ahí hay un signo de exclamación, dice, Dios ama al que lo da con alegría. ¿Te has preguntado por qué Dios ama de forma especial al que lo da con alegría, o en este caso al generoso? La Biblia no puede mentir, y si la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, es porque realmente lo ama. Ahora, entendamos algo. Pastor, ¿Dios ama a todo el mundo? Claro que sí. Dios ama a todo el mundo. Yo amo a Eliezer porque es un servidor de la iglesia, un servidor muy fiel desde el tiempo que está aquí. Yo amo a Luisa como pastor, como oveja, como hija. Yo la amo mucho, pero yo amo más a mi esposa. Cuando la Biblia dice que Dios ama a todos, Dios nos ama, pero como que Dios ama más al que es generoso. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El verso más conocido es, porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Dios ama al mundo. Dios ama las almas. Dios ama al perdido. Dios ama al bueno, al malo. Dios no hace diferencia de raza, color. Dios ama al mundo, o sea, y en ese amor lo demostró enviando a su Hijo para que a través de su Hijo podamos ser salvos. ¿Están conmigo? Ok, pero en este verso dice que Dios ama al dador alegre. ¿Quiere decir que Dios dejó de amar al mundo? No, Dios sigue amando al mundo, pero es como les digo, yo puedo amarte a ti, o tú me puedes amar a mí como pastor, pero tú amas más a tu hijo, tú amas más a tu esposo, a tu esposa. ¿Sí me dejo entender? Entonces, aunque Dios ama a todos, pero Dios ama de una forma diferente, por así decirlo. Es un amor especial, por así decirlo. Es un amor
que Dios siente por el que es generoso. Y hoy vamos a entender por qué Dios ama al generoso. Demos con alegría. Acuérdense de esto, el que da poco. O sea, escuchen mi iglesia, esto es un principio muy importante en la vida de un hijo de Dios, de un creyente. Tú no puedes pretender dar poco y recibir mucho. Es un principio, no solamente en el área de las ofrendas y los diezmos. El principio abarca todo. O sea, tú no puedes dar poco amor y recibir mucho amor. Das poco respeto y vas a recibir mucho respeto. No, la forma como tú des es la forma como tú vas a recibir. Pero el asunto es que en el reino de Dios tú lo vas a recibir multiplicado. Dice, demos con alegría. Acuérdense de esto, el que da poco recibe poco y el que da mucho recibe mucho. Verso 7 nuevamente. Cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. En la Reina Valera dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No tenemos que dar. Dile a tu hermano, dile, no des con tristeza. Vamos, dile, lo que le vas a dar a Dios, no lo des con tristeza. Aquí vengo a traerte mi ofrenda, Señor. No quería, pero lo tengo que dar. No, guárdatelo. ¿Me dejo entender? Tengo que servirle a Dios. No quiero, pero tengo que ir. No vayas. Tengo que ir al culto porque no quiero ir al culto. Quiero quedarme viendo, esto es guerra, pero voy a ir al culto. No vengas. Dios no va a recibir. Dios no recibe nada que tú se lo des con tristeza. Cualquier cosa. Pero en este caso está hablando acerca de el acto de dar, el acto de ser generoso. El verso habla acerca de dar. Entonces tú no puedes pretender de darle algo a Dios con tristeza, tampoco por necesidad. O sea, ¿qué significa esto? Entonces, como yo tengo una necesidad, como yo quiero que Dios me bendiga, entonces voy a darle a Dios una ofrenda de 10, de 100 soles y voy a esperar que Dios me dé, que Dios me dé 1000. No, no es así. El verso dice, no es por necesidad. No es porque tú quieres negociar con Dios. ¿Están conmigo aquí, iglesia? O sea, no es un asunto de, bueno, Dios, a ver, yo te doy 10 y ¿qué va a hacer? ¿Me va a llegar un yape de 100? ¿Sabe que mucha gente tiene esa mentalidad? ¿Cuántas veces usted ha dado, usted ha dicho, voy a dar 10 y Dios me va a dar 100? No, con Dios no se negocia. No, no es así. El verso dice, tú no das por necesidad. ¿Sabes por qué tú no debes dar por necesidad? Porque Dios ya conoce tus necesidades. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce lo que tú estás pasando. Pero entonces al momento de dar, tú no puedes tratar de entrar como en un negocio con Dios. Dios no es un banco. Dios no es algo que luego Él te lo va a dar con intereses. Es más, hay gente que siente que cuando dan sus diezmos y su ofrenda, se sienten que Dios está en deuda con ellos. Porque están diciendo, ahora cuánto Dios me va a dar, ahora cuánto voy a recibir. Y por eso no recibes, porque lo dices no con la actitud correcta. Aleluya. ¿Están aprendiendo algo, iglesia? Yo les quiero enseñar en esta noche el principio de ser generosos. Es un principio muy poderoso. Escuchaba a mi padre espiritual en estos días y decía, ¿por qué muchos ricos tienen mucho dinero? Sin tener a Cristo en sus corazones. Porque muchos de ellos practican el principio de ser generosos. Es un principio. Y si ellos lo practican, el principio le funciona. No tienen a Cristo en el corazón, pero son muy generosos. Y la gente dice, yo no entiendo cómo esa persona prospera. Es que esa persona, tú debes ver a qué albergue o a qué niños o a qué pobres está ayudando. Mucha gente dice, yo no entiendo por qué, si él no va a la iglesia, si es un borracho, es un alcohólico, es un adúltero, diga lo que quiera. Pero yo no entiendo por qué prospera más. Tú no sabes, de pronto está practicando unos principios y por el hecho de practicar y hacer el principio, Dios lo bendice. Aleluya. Ser generoso es un principio fundamental en la vida de todo hijo de Dios. Muchos pecadores son prósperos porque ellos son generosos. Cuando se trata de dar, ellos no tienen problema de dar. Da mucha tristeza que la iglesia de Jesús, una parte de ella no ha entendido el principio de ser generosos. Escúchame bien, iglesia, el carácter de Dios es que Dios se caracteriza por ser generoso. Dios es generoso, Satanás es egoísta. Son dos cosas diferentes. Una pregunta, ¿usted cuál es? ¿Usted cuál es? Dios ama al generoso. Dios ama al que es generoso.
Dios ama al que siempre está pensando en siempre dar. Porque Dios siempre está pensando en dar. Dios de por sí, su carácter es el que... Marcos 10:17. Lea conmigo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire qué tan importante. Mire la respuesta de Jesús. Este hombre le dice: Señor, ¿qué haré para yo heredar la vida eterna? Y mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, verso 18: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Verso 19, y aquí comienza a decirle Jesús qué es lo que él tiene que hacer para heredar la vida eterna. ¿Están leyendo conmigo, iglesia? Dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no honra a tu padre y a tu madre. Verso 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Verso 21, subraya esa palabra: mirándole, le amó. Oh, tremendo. Dice: entonces Jesús, mirándolo a él, cuando él le dijo: Señor, yo he cumplido los mandamientos, yo he obedecido tu palabra, yo he hecho lo que tu palabra dice, he honrado a mis padres, no he hurtado, no he adulterado, no he mentido, he cumplido los mandamientos. Y cuando Jesús lo ve, Jesús lo ama, dice, le amó. Y le dijo: una cosa te falta, hay algo que te falta, hay algo que no has hecho y tienes que hacerlo. Y dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Jesús acababa de encontrar al sustituto de Judas, porque ya Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús acaba de encontrar a un muchacho que iba a ser el sustituto de Judas. Verso 22. Pero él, afligido por esta palabra, escúcheme bien, hay mucha gente que se siente afligida cuando escucha el mensaje del diezmo y la ofrenda. Hay mucha gente que siente una aflicción, un dolor, porque una cosa te falta. Pero yo vengo al culto, yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, yo me levanto muy temprano. Ok, una cosa te falta. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Él vino diciéndole: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice lo que él tenía que hacer, y él le dice: yo he hecho todo eso. Jesús le responde, le dice: una cosa te falta, ve y dale a los pobres lo que tú tienes. Una pregunta, míreme aquí. Gracias, Espíritu Santo. No es que Jesús o Dios quería empobrecer al muchacho. Él quería probar para ver si es que realmente amaba más a Dios o su dinero. Cuando Jesús le dice: ve y dale a los pobres, él estaba probando a quién amaba más. Una pregunta: ¿cómo sabía Jesús que él tenía muchos bienes? Ay, Señor. Míreme aquí, iglesia. Jesús no estaba pensando tanto en darle que le dé a los pobres. Una vez Jesús dijo: los pobres siempre los van a tener. Jesús estaba probando. Ok, tú quieres heredar la vida eterna, tú me quieres seguir. Bueno, voy a hacerte la prueba. O amas más tu dinero o me amas más a mí. Y mire lo que pasó. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Dice: porque tenía muchas posiciones. Puedes ponerle la versión, la TLA, ese mismo verso 22. Dice: al oír esto, el hombre se puso triste. Este es en otra versión. Y se fue desanimado porque era muy rico. Jesús estaba esperando que él lo diera todo. Cuando Dios te pide algo, escucha mi iglesia, Dios no está pensando en quitarte. Entiende algo: Dios no piensa en ti en quitarte. Él está pensando en cómo bendecirte. Pero Dios, para bendecirte o prosperarte o darte, Él tiene que esperar que tú seas generoso. Dios no está pensando en quitarte. Cuando Dios le dijo a Abraham: dame tu hijo, Dios no estaba pensando en querer matar a Isaac. Dios estaba probando el corazón de Abraham. ¿Entiende algo? Míreme aquí, iglesia. Cuando Dios te pide algo, no es porque Dios quiere quitarte. Dios siempre, la mente de Dios y el pensamiento de Dios siempre está en: ¿cómo puedo bendecirte? Pero para bendecirte, tú tienes que cumplir un principio. Diga conmigo: un principio. Dios se mueve porque Dios es un Dios de principios.
Pastor, ¿qué es un principio? ¿Qué son principios? Los principios de la palabra de Dios. La oración es un principio, el ayuno es un principio. Todo aquello que son prioridades son principios de la palabra de Dios. ¿Y qué es un principio? Que si yo obedezco y hago lo que el principio me enseña, yo voy a ver los beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado. Dice, porque era muy rico. Aleluya. Hay mucha gente que quiere seguir y servir a Jesús, pero cuando Jesús le pide que hagan algo, no lo hacen. Aleluya. Hoy te hago una pregunta. ¿Es Jesús el dueño de tu dinero? Y si lo es, ¿por qué te cuesta ser generoso? La falta de generosidad trae pobreza y miseria. Mucha gente vive en pobreza, en miseria y en escasez, porque no han aprendido el principio de ser generosos. Son tacaños. Son piedras. Ya no hay amén. Amén, amén. En serio, cuando se trata de dar, ¿qué tan generoso eres tú? Pastor, yo pensé que me iba a traer otra palabra profética, apostólica, una revelación. No. Número 1, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al generoso. Porque Dios ama al generoso. La Biblia dice que Dios ama al generoso, al dador alegre. Número 1, porque todo el que es generoso tiene el mismo carácter de Dios. Dios, en primer lugar, Él es generoso. Nadie le gana a Dios dando. Dios siempre anda buscando a quien bendecir. Nadie le gana. Dios es generoso. O sea, el carácter de Dios es que Él es generoso. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? O sea, nadie le gana a Dios dar, porque Dios ama al generoso. Cuando Dios ve a un generoso, escúcheme aquí, iglesia, Dios se ve en él, porque Dios es generoso. Yo dije, Dios es generoso. El carácter de Dios es generoso. Y ahora sí pon Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que ha dado. O sea, Dios siempre está pensando en dar. Dos amenes. Dice, porque de tal manera, que ha dado. Dios siempre está dando. Escúcheme, iglesia, si no hemos disfrutado las bendiciones de Dios, no es porque Dios no nos los ha querido dar. Es porque no hemos sabido ser obedientes a los principios de Dios. Diezmo y ofrendas. Honra a tu padre y a tu madre. Ser generoso con el pobre. La Biblia dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. O sea, qué tremendo. Hay tantos principios que podríamos practicarlo y ver unos resultados. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que ha dado. Dios siempre está buscando dar. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios siempre anda buscando a quien bendecir, a quien dar y a quien prosperar. Nadie le gana a Dios dando. Nadie le gana a Dios dando. Dios es un generoso. Entonces, ¿por qué Dios ama al generoso? Porque porque todo aquel que es generoso tiene el mismo carácter de Dios, el mismo espíritu de Dios, que es dar. Una pregunta, ¿cuánto Dios a ti te ha dado? Mucho. Dios te ha dado la vida. Dios te ha dado la familia, los hijos. Amén. La familia que tiene, los hijos que tiene, la casa que tiene. O sea, Dios te lo ha dado. El trabajo que tienes, la salud que tienes, los 2 ojos que tienes, fue Dios el que te lo ha dado. O sea, Dios siempre está viendo a quién dar. O sea, Dios no es un tacaño. Dios no es tacaño. Dios es generoso. Si Dios fuera tacaño, la iglesia estuviera pobre. Usted estuviera pobre. No, Dios siempre está buscando cuánto bendecirte, cómo ayudarte. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Pero la pregunta es, ¿tienes el mismo carácter de Dios? ¿Eres generoso para el reino de Dios? ¿Eres generoso con Dios? ¿Eres generoso con el pobre? ¿Eres generoso con el necesitado? No es que tú le vas a resolver los problemas, pero si tú sientes dirección de Dios, ayuda al pobre, al hambriento, al que no tiene que comer, vístelo. Al que no tiene que comer, dale de comer. Mi Jesús una vez dice, y tuvo compasión de ellos. Jesús siempre tiene compasión de la gente. Y dice que ahí fue donde los alimentó. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Entonces usted siempre va a entender en la Biblia que Dios siempre anda dando. Dios no anda quitando. Lo único que Dios te quita a ti es el pecado, la maldición. Si Dios algo te va a quitar, es quitarte la mala maña, es quitarte la opresión demoníaca. Eso es lo que Dios te quita. ¿Están conmigo? Si hay algo que Dios va a quitar de tu vida, es tu enfermedad. Él lo va a desarraigar de tu vida. Si hay algo que Dios va a quitar de tu vida, son las cosas que Satanás
ha querido hacer. La Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, destruir las obras del diablo. Pero cuando Dios piensa en darte, Dios piensa en cómo bendecirte. Dios quiere darte una buena vida. Yo siempre he pensado esto: ser cristiano, el evangelio se disfruta. Yo no estoy aquí para dar lástima o ser pobre. Dios me quiere ver próspero. Dios siempre está buscando en cómo dar, cómo lo bendigo, porque Dios es generoso. Yo dije, Dios es generoso. Dios es generoso. Entonces Dios, cuando ve a un generoso, Dios ve a alguien igual a él. Pero cuando Dios ve un tacaño, Padre, hermano, si hay que hacer esto, hay que el otro, y usted nunca lo ve que participa, ni la sombra. Hermano, necesitamos ni la esponja para lavar las sillas. En serio. Cuando Dios ve a un generoso, Dios ve a alguien igual a él. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. ¿Cómo es? Hay gente que tiene la mano de caimán, ¿no? Nunca le llega al bolsillo. Al momento de dar, tienen esa mano, le llega a la mitad nada más. No me llega. Están conmigo aquí. Cuando se trata de dar uy, no. Pero cuando se trata de recibir, quieren todo, hermano. Pero cuando se trata de dar, pero hay que dar, no tengo. Usted siempre va a tener. Es mentira, es una mentira demoníaca. No, pastor, es que yo no he dado porque yo no tengo. Mentira. Usted siempre va a tener. Y más cuando se trata del reino de Dios, usted siempre va a tener. Porque si tuvo para comprarse, si tuvo para pagar la deuda. Qué tremendo, la gente sí tiene para pagar, pero para el reino de Dios no tiene. Es una mentalidad de pobreza. Eso es una mentalidad de pobreza. No, yo no tengo, pero para pagarle a Mamón, ahí sí tiene. Como sea, para el reino de Dios no tengo. Y se excusan en la frase es que Dios entiende, Dios sabe mi economía. ¿En serio? Pero al momento de bendición quieren. Porque Dios ama al generoso. Porque Dios se ve cuando Dios ve a un generoso, Dios dice, wow, yo me veo en él. Cuando Dios ve a un hombre, una mujer generoso, Dios se ve en el espejo en él. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Dígame lo que quiera con los pecadores, pero si hay algo que tienen muchos pecadores, no todos, algunos que son generosos. Hay muchos pecadores ateos que financian albergues, financian hospitales. Al año no sé cuántos millones mandan a África, a los lugares más pobres. Ok, usted dirá, pastor, pero ellos no tienen a Cristo en su corazón, pero ellos no son cristianos, pero practican un principio. Quizás en su ignorancia no saben, en su compasión hacia la gente, pero al momento de practicar un principio, Dios los bendice. Dios bendice sus empresas. Se irán para el infierno, no serán salvos. Dígame lo que quiera, pero por eso esa gente es próspera. Número 2, ¿por qué Dios ama al generoso? Porque el generoso lo que da, lo da por amor y por fe, no por obligación. El generoso lo da por amor y por fe, no por obligación. Hebreos 11:6. Aleluya. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, sin fe. Diga, si no hay fe, nadie puede agradar a Dios. Lo que agrada a Dios es la fe. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú das y tú eres generoso, es un acto de fe. Cada vez que yo estoy dándole algo a Dios, es un acto de fe. Entonces cuando yo no doy, no tengo fe. Entonces, si no tengo fe es que no agrado a Dios. La fe agrada a Dios. El que no tiene fe piensa que le están robando, quitando algo. Voy a volver a repetir eso. El hombre y la mujer que no tiene fe, y cuando piensa que da algo, piensa que le están robando o quitando algo, porque no lo ha dado por fe. No lo da por fe, lo da porque en fin, lo da por otros motivos, pero no lo da no lo da por fe. El hombre y la mujer que es generoso está pensando más en agradar a Dios. Lo que lo da por fe, porque cree que Dios es recompensador, que Dios lo va a bendecir. Amén. Es un acto de fe. Cuando yo doy mi ofrenda, cuando yo le doy al pobre, cuando yo doy algo, yo estoy pensando siempre, yo lo doy por fe. Es un acto de fe. El dar, el ser generoso, es un acto de fe. Porque la fe agrada a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que tú hagas. Hay un verso que dice, todo lo que hagan, háganlo por fe. Tercero, ¿por qué Dios ama al generoso? Porque el generoso obedece la palabra de Dios.
Lucas 6:38. Dad y se os dará. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestros regazos. Porque con la misma medida con que medís, os volverán. ¿Puedes ponerlo en otra versión, la TLA? Eso no lo puse aquí en mi tablet. Otra versión, la TLA. Denle a los otros lo necesario y Dios le dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios le dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta. Si que tengan que ir a buscarla. Wow, me gusta en esta versión. Dice que si ustedes dan trigo, pastor, entonces que yo voy a dar trigo. Mire, vea conmigo. En el Antiguo Testamento, en la ley, cuando Moisés implanta la ley, antiguamente cuando ellos diezmaban, ofrendaban, ellos diezmaban animales, sus cosechas. Exacto. Eran las primicias. O sea, en el Antiguo Testamento, el diezmo de alguien podría ser una vaca, un toro, o su cosecha, papa, camote, yo no sé qué cosechas había ya, lo mejor. Entonces, eso era lo que venían y lo presentaban a Dios. Pastor, entonces, ¿qué voy a dar? Papa, choclo, ¿qué voy a dar? Me dejo entender, la gente siempre va a buscar, pastor, entonces, ¿qué? ¿Yo voy a dar como daban los levitas? ¿Yo tengo que dar como daban en la ley? Dice, denle a los otros lo necesario y Dios le dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios le dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, ustedes recibirán una bolsa llena de trigo. Y cuando lo reciban, lo van a recibir apretada y repleta sin que tengan que ir a buscarlo. Aleluya. Porque Dios ama al generoso, porque el generoso obedece la palabra de Dios. Si hay algo que abrirá los cielos más que nada en tu vida, es tu nivel de obediencia. El que es obediente ama a Dios. Tu obediencia habla más que 1000 palabras. Pequeños actos de obediencia traen gran recompensa. Diga conmigo, pequeños actos de obediencia traen gran recompensa. Tu obediencia a Dios está por encima de cualquier cosa. El que ama a Dios, porque Dios ama al generoso, porque el generoso está obedeciendo la palabra de Dios. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca, Dios quiere tu obediencia. Dice, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ok, si usted más o menos conoce la historia, aquí Dios le está diciendo a Saúl. Ya Saúl había desobedecido completamente el mandato de Dios. Pero resulta que Saúl quería reivindicarse haciendo sacrificios a Dios. Cuando llega el profeta Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y ahí donde le dice, se complace Dios más de los sacrificios antes que tu obediencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo. Voy a decir esto, y esto es muy poderoso. Hay más poder en tu obediencia que en tu oración. Hay más poder en tu obediencia que en tu ayuno. Porque mucha gente prefiere orar y ayunar y no obedecer. Tú tendrías más poder y serías más bendito si obedecieras más. La obediencia se podría decir que es la clave o es la llave para accesar a lo sobrenatural de Dios. Entonces mucha gente prefiere hacer otras cosas antes que obedecer. Pastor, ¿y obedecer a qué? A su palabra. ¿Obediencia a qué? A su palabra. Obedece lo que la palabra de Dios dice. No la resistas. No discutas. No te enojes. ¡Ey! No te ofendas. Si la palabra de Dios dice que seas generoso, sé generoso. Renuncia a todo espíritu de tacañería. Renuncia a todo espíritu de dureza. Y empieza a decirle, Señor, en verdad he sido muy duro, he sido muy tacaño contigo. Cuando se trata de tu reino no me importa. Señor, arranca eso de mi corazón. Señor, quita, llévate eso. Eso no lo quiero. Yo quiero comenzar a obedecerte, Señor. Dice que a Dios dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas. Saúl estaba haciendo muchas cosas para reivindicar su desobediencia. Dios le dio un mandato a Saúl y Saúl no obedeció. Es más, si usted lee la Biblia, Saúl obedece el 99%. Porque Saúl hizo
casi lo que Dios le mandó, solamente no hizo una sola cosa. Pero ese es otro mensaje. Y por no hacer eso, Saúl perdió su reinado. Y ahí fue donde Dios dijo: me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. ¿Tú sabes que Dios diga: yo me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey? Y ahí fue donde Dios se levanta a David. Dice: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Como que se obedezca a la palabra de Dios. Dice: ciertamente, diga conmigo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Tú no puedes tratar de maquillar, camuflar tu desobediencia con adoración. Entonces voy a adorar. No. Empieza a obedecer primeramente. Pastor, ¿y qué tengo que obedecer? Lo que la palabra de Dios te pide que hagas. No puedes cambiar obediencia por sacrificio. La llave que abre todo el mundo espiritual, la llave que trae todo del reino de Dios a la tierra, se llama obediencia. Diga obediencia. Diga obediencia. Entonces, si la palabra de Dios me dice a mí que yo sea generoso, aprende a ser generoso. Sé generoso con el reino de Dios. Sé generoso al dar. Sé generoso con tu hermano, con el pobre, con el necesitado. Aleluya. Hoy estamos hablando de este principio, pero podríamos abarcar más acerca de la obediencia. Dios mira tu obediencia. Entonces, ¿por qué Dios ama al generoso? Porque el que es generoso está obedeciendo la palabra de Dios. El que es tacaño no está obedeciendo. El que es duro está en rebeldía con Dios, con su palabra. Por eso mucha gente está en maldición económicamente. Están malditos. Su finanza está maldita. Mamón gobierna sus finanzas. Amén. Aprende a ser generoso en lo poco. Sé fiel en lo poco. La Biblia dice: sé fiel en lo poco. En lo poco. Sé generoso en lo poco. Yo no creo. Hay mucha gente que dice: no, pastor, yo voy a dar cuando yo tenga. Es mentira. Es falso. La persona que dice: yo voy a dar cuando yo tenga, es mentira. El que no puede dar en lo poco, nunca lo va a dar en lo mucho. Nunca. Hay gente que dice: no, pastor, es que Dios, yo tengo muchas necesidades. Es que yo tengo muchos gastos. Es que yo tengo que hacer esto, el otro. Qué tremendo. La gente primeramente, cuando cobra, primeramente hace sus pagos. Y si le sobra, para Dios. Yo he aprendido a no hacer así. Yo lo que hago, mi esposa es testiga, nosotros hacemos esto: dinero que recibimos y dinero que separo mi diezmo. Es más, el dinero que hoy recojamos aquí, yo separo el diezmo. No porque mi papá me lo pide, mi padre espiritual, no. Simplemente que yo quiero estar en pacto con Dios. Cuando yo recibo mi dinero en mi trabajo, primeramente es mi diezmo, mi ofrenda. Después de ahí, departamento, alimento, que ahora que el perrito, que... Yo no soy de los que dicen: pago primeramente el departamento, mira, le debo a la tienda, le debo tal, al otro fulano le debo tal. Al final termino pagando todo el mundo y decimos: es que Dios entiende, es que tengo otras prioridades. Por eso tu economía está maldita. Esa cuando tú no cambies tus prioridades y entender que el ser generoso es una prioridad. Es un principio muy poderoso en lo poco. Sé fiel en lo poco. Pastor, ¿qué significa esto? Que si tú ganas 100 soles mensual, sé fiel con 10 soles. Sé fiel. Si tú ganas 500, sé fiel con esos 500. Con 50, sé fiel. Porque nunca Dios le confiará sus riquezas al que es tacaño. Nunca. Solo la gente que es generoso prospera. No solamente generoso con el reino, generoso con tu papá, tu mamá. O sea, escucha mi iglesia, es aprender a ser generoso. Por eso el verso dice: como tú propusiste en tu corazón, cada uno de... Por eso tú no me puedes preguntar a mí: pastor, ¿y yo cuánto tengo que dar? No me pregunte a mí. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón? Y listo. El Espíritu Santo me dijo que de un sol da un sol. Si Él te dijo, aunque yo no sé qué Espíritu Santo es ese. Mucha gente se inventa, toma el nombre de Dios, para decir: es que Dios me dijo. Todos le rendiremos cuentas a Dios en algún momento. ¿Me puedo entender? Entonces, entiende este principio, iglesia. A mí me gusta, amo cuando leo ese verso, cuando una vez Moisés le dijo al pueblo, creo que fue para construir o hacer algo, y dice que el pueblo comenzó a dar. Dice, y el pueblo empezaba a dar. Daban oro, daban plata, daban joyas. Dice que daban todo lo que tenía. Y dice que el pueblo daba tanto
que Moisés, el hombre de Dios, tuvo que decir: ya basta, ya no más, ya, con esto es suficiente. Y dice que el pueblo seguía dando. En las cartas de Pablo hay una iglesia que sí se preocupó por el ministerio de Pablo. Y esa es a esa iglesia a la que Pablo le dice: mi Dios pues suplirá. Es la iglesia de Macedonia. Pablo le dice: ninguna iglesia se preocupó tanto por mí. O sea, quiere decir que cuando Pablo iba a Efesios, cuando Pablo iba a la iglesia de los tesalonicenses, ellos no se preocupaban por ver cómo el hombre de Dios está. Ellos no se preocupaban, ellos solamente querían usar la unción del hombre de Dios, que el hombre de Dios haga los milagros. Pero Pablo dice: ninguna iglesia se preocupó tanto por mí en el acto de dar. Solamente ustedes, y como ustedes me han dado, ahora mi Dios les supla a ustedes conforme a sus necesidades, a sus riquezas en gloria. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Yo oro que pase un día que me pase como Moisés. Padre, que me caiga la unción de Moisés, pero no para mi beneficio. Que yo diga: ya tenemos el piano, ya, iglesia, ya. Y que digan: no, pastor. La Biblia dice que todos vendían sus propiedades y los traían a los pies de los apóstoles. Y dice: y ninguno tenía ninguna necesidad. Y nosotros, que se nos ha revelado Cristo, que tenemos al Espíritu Santo, que somos salvos, y decimos para levantar una ofrenda para el piano, y la gente dice: Dios ama al generoso. Dios ama al que es generoso. ¿Aprendieron algo?